Bueno muchachos, aquí tenemos un ejercicio donde nos piden graficar la función y igual a menos 3x, pero nos están pidiendo que la grafiquemos de forma rápida. En el anteriores ejercicios habíamos graficado utilizando tabla de valores, despejando los valores del dominio dentro de la función, creando las coordenadas y graficando sobre el plano cartesiano. En este caso vamos a aprovechar el valor de la pendiente y el valor del corte del eje Y para graficar de forma rápida. Entonces vamos a empezar graficando y igual a menos 3x. Lo primero que nosotros debemos buscar es el valor de la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente en este ejercicio? Recordemos que la pendiente es el número que acompaña a la x, el número que está multiplicando al valor de x. Entonces, en este caso, la pendiente es igual a menos 3. Ahora, ya teniendo el valor de la pendiente, podemos revisar qué forma tiene. Si es creciente, si es decreciente o si es constante. En este caso, como la pendiente es negativa, entonces vamos a decir que la forma de la gráfica es decreciente, o sea que va hacia la parte de abajo. Ahora, ya conociendo esto, ya podemos mirar las instrucciones que nos va a dar para graficar de forma rápida. Las instrucciones vienen dadas por la forma de la gráfica, en este caso que es decreciente. Quiere decir que estas 3 unidades de las que me habla la pendiente las vamos a mover de forma rápida hacia abajo, o sea 3 unidades hacia la parte de abajo y una unidad hacia la derecha. Cuando nosotros tenemos una pendiente y esa pendiente es un número entero, entonces siempre vamos a tener que nos vamos a mover una unidad hacia la derecha. Cuando tengamos pendientes fraccionarias, pues entonces va a cambiar un poquito el ejercicio aquí al final. Ahora, ya teniendo el valor de la pendiente, podemos hallar el valor del corte con el eje Y. El valor del corte con el eje Y es el número que acompaña a la variable sumando o restando. Como en este caso no hay ningún número aparte que esté sumando o restando, nosotros podemos afirmar que el corte con el eje Y equivale al valor de 0. Al valor de 0. Ahora, ya teniendo aquí la pendiente y el corte con el eje Y, ya podemos graficar dentro de nuestro plano cartesiano lo que nos están pidiendo y seguir estas instrucciones para encontrar los demás puntos. Entonces vamos a graficar primero el corte con el eje Y. Esto indica que en el eje Y debemos buscar dónde su valor es 0. Entonces comenzamos a buscar en el eje Y dónde vale 0 y sabemos que el valor de 0 se encuentra en el centro del plano cartesiano. Por lo tanto, esta gráfica va a empezar desde ahí. Esta gráfica va a empezar desde el valor de 0. Ahora, para encontrar el resto de puntos, vamos a seguir las instrucciones que nos indica la pendiente. Entonces, vamos a colocar aquí, voy a poner un puntico, y me voy a mover dentro del plano cartesiano según estas instrucciones que me indica la pendiente. Dice que me mueva 3 unidades abajo y una hacia la derecha. Entonces yo desde el punto central donde inicié, desde el corte con el eje Y, voy a empezar a moverme. Entonces una unidad, 2 unidades y 3 unidades hacia abajo. Y luego dice que me corra una unidad hacia la derecha. Y listo muchachos, ahí ya tenemos el siguiente punto, la siguiente coordenada colocada. Listo. Y para encontrar una tercera coordenada o un tercer punto, nos ubicamos encima del último punto que hayamos creado y nos volvemos a mover tal cual nos está indicando la pendiente. 3 unidades para abajo, menos 4, menos 5 y menos 6, 3 unidades. Y luego me muevo una unidad nuevamente hacia la derecha. Y démonos cuenta que ya nos quedan 3 punticos que nosotros vamos a unir por intermedio de una línea recta. Y ya tendríamos la función graficada que nos están pidiendo de forma rápida, sin necesidad de usar tabla de valores y reemplazar en los valores de x dentro de la función. Esta es una manera rápida de graficar una función. Bien muchachos, aquí ahora tenemos un segundo ejercicio. Nos piden graficar la función y igual a 2x menos 5 o f de x igual a 2x menos 5. Pero lo vamos a graficar nuevamente de forma rápida.
Entonces lo primero que vamos a hallar es la pendiente. En este caso recordemos que la pendiente es el número que acompaña a x, en este caso sería el número 2. ¿De qué tipo es o qué forma tiene la función? En este caso, como la pendiente es positiva, entonces la función va a tener su forma creciente. Y ahora vamos a colocar las instrucciones para encontrar los puntos dentro del plano cartesiano. Como es creciente, entonces yo me debo mover hacia la parte de arriba, o sea, 2 unidades hacia la parte de arriba. Y siempre que nuestra pendiente es un número entero, nos vamos a mover una unidad hacia la derecha. ¿Listo? Y ahora vamos a encontrar el corte con el eje Y. Recuerden que el corte con el eje Y es el número que acompaña a la variable sumando o restando. En este caso, encontramos que el valor de b es menos 5. O sea, que ese va a ser el corte que va a tener el eje Y en el valor de menos 5. Y listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, lo que vamos a hacer es ubicar este primer corte con el eje Y o este primer punto dentro del plano cartesiano. Entonces, sobre el eje Y vamos a buscar el valor de menos 5. Entonces, el eje Y es el eje vertical y aquí donde está menos 5, ahí vamos a colocar nuestro primer punto. Desde ahí va a partir nuestra gráfica y para eso es importante conocer el corte con el eje Y. Ahora me voy a mover dentro de la gráfica de acuerdo a las instrucciones que a mí me entregaron en la pendiente. La pendiente me dice que debo moverme 2 unidades hacia la parte de arriba y 1 unidad hacia la derecha. Entonces, desde este menos 5 yo empiezo a correr 1 unidad, 2 unidades hacia la parte de arriba y voy a correrme 1 unidad hacia la derecha. ¿Listo? Y ahí ya tenemos el primer punto graficado. Ahora, solo hay que tener en cuenta, a diferencia del ejercicio anterior, donde no había corte, empezamos desde el centro del plano cartesiano. Pero como en este ejercicio sí tenemos un corte con el eje Y, entonces debemos empezar a contar lo que nos pide la pendiente o las instrucciones que nos da la pendiente desde ese punto del corte con el eje Y. Y si queremos encontrar otro punto, entonces nos ubicamos en donde está el punto anterior y volvemos a correr las instrucciones. 2 unidades hacia la parte de arriba y 1 unidad hacia la derecha. Y ahí ya tenemos el siguiente punto. ¿Qué nos falta? Solamente trazamos una línea recta que pase por todos esos puntos y ya tendríamos graficada nuestra función lineal de forma rápida. Bueno, muchachos, aquí tenemos un tercer ejercicio. Nos piden graficar la función y igual a menos 3, pero también nos lo piden que lo grafiquemos de forma rápida. Entonces, lo primero que debemos encontrar siempre es el valor de la pendiente. En este caso, el valor de la pendiente equivale a 0. ¿Por qué? Porque no aparece la variable x. Cuando no aparece la variable x, quiere decir que la pendiente es 0, porque 0 multiplicado por x hace que desaparezca x y por eso aquí la función ya no tiene esa variable. Lo podríamos escribir de la siguiente manera para que se den cuenta. 0x menos 3. Entonces, al multiplicar 0 por x, desaparece esa x, dejándome solo el valor de menos 3. Y ese es el tipo de función que nosotros estamos haciendo en este momento. Ahora, ya conociendo el valor de la pendiente, ya podemos ver qué forma tiene. Como la pendiente es 0, pues no va a ser ni creciente ni decreciente, sino que esta función va a ser totalmente constante. Al ser constante no necesitamos instrucciones, graficarlo va a ser de una forma muy sencillita. Ahora, ¿qué nos falta encontrar ahí? El valor de b, el valor del corte con el eje Y. En este caso, el corte con el eje Y es el número que aparece únicamente ahí. En este caso, el número menos 3. Ese va a ser el valor del corte con el eje Y. Ahora, para graficar, nosotros vamos a colocar este valor del corte con el eje Y que dice que es menos 3. Sobre el eje Y vamos a buscar ese numerito, al número menos 3, que en este caso se encuentra en la parte de abajo, menos 3. Y como no tenemos pendiente, entonces lo que nos va a quedar es una línea totalmente horizontal pasando por ese valor de menos 3. Quedando de esta forma una línea constante sobre el valor de menos 3. Y ahí ya tenemos la gráfica de la función de forma rápida.